industria no es solo números, es la suma de personas que sienten. En México, ese talento tiene un punto propio. Aquí lo escuchamos y lo analizamos. Esto es Templado entre Cafés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos estén escuchando y viendo. Bienvenidos a un episodio más aquí en Templado entre Cafés. Aquí en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. En el café de aquí, con los estudios White and Black. Una vez más, este episodio vamos a estar hablando sobre qué es lo que pasa en la industria, qué es lo que pasa con la gente, qué es lo que pasa en nuestro trabajo diario. El día de hoy vamos a estar platicando con un viejo conocido ya de tiempo. Incluso ustedes ya lo conocen, ya ha estado por aquí varias veces. Y creo que es uno de los personajes más emblemáticos ahorita en la industria, aquí en el centro del país y en la parte norte. Se ha visto mucho. Sin más, bienvenidos aquí al podcast donde seguramente van a aprender un poquito, no lo técnico, pero sí lo humano y cómo tratar a la parte técnica humana y cómo mejorar en su día a día en el trabajo. Y para esto tenemos el día de hoy nuevamente aquí. Bienvenido, Víctor. Platícanos qué ha hecho Víctor, quién es Víctor, para quienes no lo conocen y pues preséntate. Claro que sí, con mucho gusto. Esaú, muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un verdadero placer estar de nuevo aquí en Estudio White and Black, en Café de aquí, para platicar un poquito de unos chismes y platicar con tu audiencia, sobre todo, que le interesa de tratamiento térmico. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Zacarías, soy director de GTS. Somos una empresa dedicada a la certificación de hornos industriales. Nuestra especialidad es en tratamientos térmicos. Ayudamos a cumplir con normativas muy particulares en la industria automotriz aeroespacial y eso es lo que hago el 80% de mi tiempo. Cuando tengo tiempo también, actualmente presido el capítulo México de ASM International, que después de tu participación, después de que dejaste un relajo ahí, no es cierto, dejaste las bases para el capítulo y esa es básicamente nuestra participación o lo que yo hago en el medio de tratamientos térmicos y materiales. Excelente, Víctor, muchísimas gracias y bienvenido otra vez. Muchas gracias a ti. A este canal. Gracias por el cafecito. Con razón. Gracias. Gracias, Joe. Tiene mi nombre. Excelente. Pues ahora sí, primero que nada vamos a empezar. El tema que vamos a estar trabajando el día de hoy va a ser algo importante, necesario. No sé qué otro calificativo le podríamos poner. Desde el punto de vista en los tratamientos térmicos y en general en los procesos especiales, que creo que ahorita nos vamos a estar centrando un poquito más en ese sentido. Es procesos especiales y lo que es calidad en la parte de los procesos especiales, tratamientos térmicos y lo que se le acumule. Correcto. Aquí el detalle es primero definir proceso especial, ¿no? La palabra mágica es proceso especial porque cuando usamos este término nos vamos a referir a procesos bien particulares que no se pueden medir de manera directa. El tratamiento térmico, que es el que estamos involucrados nosotros, es por naturaleza un proceso especial. ¿Por qué? Porque tú introduces las piezas al horno, controlas la temperatura, controlas el enfriamiento y obtienes una materia con propiedades diferentes. El punto es que las propiedades, normalmente, las propiedades mecánicas se tienen que medir directamente, solo se pueden medir directamente con pruebas destructivas. Alguna prueba de tensión, alguna metalografía, alguna prueba de dureza, no sé, pero casi siempre es destructiva. Si nosotros medimos el 100% de las piezas, porque se trata de procesos críticos, pues nos quedamos sin nada que vender. Entonces eso no es práctico. Entonces esa es la naturaleza de los procesos especiales. Son procesos que no podemos medir de manera directa, pero sin embargo son críticos y de alguna manera tenemos que saber cómo resultó el producto final. Bueno, me voy a retrasar, te voy a aventar unos 2-3 pasitos atrás. Por supuesto. Antes de esto es saber qué es calidad primero. Oh, ok, pues sí. Porque realmente
Los primeros capítulos de esta nueva temporada creo que han enfocado un poquito, nos hemos inclinado más hacia allá a la parte de calidad, de certificaciones, validaciones, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, para ti, que hasta el momento has sido uno de los primeros metalúrgicos o de materiales o enfocados a la metalurgia, a los tratamientos teóricos, que empezamos a hablar de calidad. Para ti como tal, ¿qué es calidad? Yo creo que para empezar esta conversación tienes razón, tenemos que partir del concepto o la definición de calidad. Calidad para fines o propósitos de simplificación lo podemos definir como cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntar es ¿cuáles son los requisitos del cliente? Y ahí la pregunta para los que están empezando, los que son nuevos en el mundo de la ingeniería de la manufactura, ¿qué es lo que primero que hay que consultar? El plano. El plano normalmente te va a decir los requisitos, y si no te dice puntualmente los requisitos, te va a decir a dónde hay que consultarlo. Entonces, lo que te pide el cliente es lo que para mí es calidad, o para simplificar esta discusión es lo que es calidad, si lo necesitamos definir como punto de partida. O sea, al final es qué es lo que dice el cliente y eso es lo que tienes que hacer. Eso es en un enunciado es calidad, ¿no? Lo que el cliente necesita. Para fines de esta discusión lo podemos manejar así. Y cuando no tenemos nociones de qué es lo que pide el cliente, ya no hay calidad. Básicamente, insisto, para propósitos de esta discusión, tal vez lo estoy simplificando, tal vez los gurús de la calidad... Sí, lo estás simplificando. Tal vez los gurús de la calidad me van a colgar, pero yo creo que es un buen punto de partida para poder de ahí profundizar, ¿no? Vamos a acotarlo en ese sentido para tú bien lo dices, redefinir, porque al final de cuentas es una de las cosas que quiero que salga de estos pláticas de borrachos, es eso, al final de cuentas, irnos un poquito más allá de lo que ya está establecido. A lo mejor está establecido, pero puede haber algo mejor, ¿no? Siempre. Al final de cuentas no necesitamos quedarnos siempre con lo que está escrito ahorita. Y esta manera de simplificarnos nos da esa apertura a explorar nuevas ideas, porque una de las preguntas que yo hacía a algunos de los que han estado en los episodios anteriores era, a ver, porque estamos hablando precisamente del concepto de la calidad, es hacer las cosas como se deben hacer las cosas para obtener un resultado X, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo tengo un resultado X con una manera diferente de hacer las cosas a la cual está establecido? Claro. Dame un ejemplo. Te lo pongo un ejemplo. A ver, vamos a decir que necesitamos una profundidad de capa en un material de 1 milímetro. Uh-huh. No ahondar en tecnicismos. Damos una capa de un milímetro. Por decir, la especificación de mi cliente me dice, la debes estar procesando alrededor de 8 horas a esta temperatura. Uh-huh. ¿Sale? Sí, claro. Y la especificación, la X, Y y Z, en el párrafo 5.3 dice cómo debes de procesar ese material así. Pero resulta que yo estoy más guapo y bonito y tengo compañeros que lo han desarrollado y han dicho, ¿sabes qué? Claro. Esto lo podemos desarrollar en 10 horas. En vez de 8 le vamos a poner 10. Ok. Pero con esta temperatura. Y sale igual. Ajá. Sale ahora sí que las propiedades, claro, la resultante es la misma. Claro. ¿Cómo lo procesaste de manera diferente? Claro. Diferente a lo que está establecido en las especificaciones o en los requerimientos del cliente. Claro. Sí, ahí entras. Quiero entender que lo que estás planteando es cuando existe una especificación de proceso que te da te da las características del producto con una diferente especificación de proceso o con una desviación incluso, ¿no? No lo llamaría desviación, sino en el estricto sentido, pues, bueno, desviación al estándar que está definido. Claro. ¿Sigue siendo desviación? Sí. Claro. Pero al final de cuentas, para fines prácticos, como tú comentaste, es los requisitos del cliente, los requisitos del cliente que cumpla con esa característica. Punto. Sí, claro. Entonces, y ese es uno de los temas que se cuestionó o cuestioné en ese sentido. Ahora sí que trae su jiribilla esa pregunta precisamente para... Okay, obviamente. Al final de cuentas, yo estoy cumpliendo con esta especificación. Claro, ¿sale? Te entiendo.
Y después, bueno, ya me adelanté un poquito, me voy a adelantar un poquito. Es, a ver, para lo que está diseñado Claro. el material, también lo cumple. Claro. Entonces, ¿tiene o no tiene calidad? Ese es el punto. La pregunta, al final de cuentas, a la que tenemos que profundizar es cuál es el propósito del tratamiento que estemos realizando, a fin de cuentas. Nosotros seguimos una serie de pasos para conseguir el producto o el resultado, y la intención, y es lo que siempre he platicado creo en este foro, la intención de que se generen procedimientos o especificaciones es para que todos podamos estandarizar y podamos realizar el proceso de la misma manera y podamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Aquí creo yo que, y tienes razón, porque al simplificar la definición, pues quiere decir que el punto es lograr el objetivo de las características del producto, y tienes toda la razón. Sin embargo, aquí el detalle es que para profundizar en los requisitos del cliente, pues también el cliente te está diciendo, como autoridad de ingeniería, cómo debes de realizar el proceso, porque de acuerdo a lo que ellos han analizado es la mejor forma de realizarlo. Entonces, técnicamente, si me lo preguntas así directo, sería preguntar, oye, ¿y se permite hacerlo así o no? Por eso decía, bueno, si lo haces diferente, técnicamente es una desviación a tu proceso, pero tienes toda la razón, el producto final se obtiene. Entonces, sí, son de esos detalles finos que se tienen que discutir y que se tienen que definir, y es parte del trabajo de ingeniería de manufactura. Sí, porque te voy a poner un ejemplo que me pasó hace años. Afortunadamente yo he desviado muy pocas veces algún material. 1000 veces lo prefiero tirar, a desviarlo. Pero en una ocasión, y te lo voy a plantear desde el punto de vista que muchas veces la presión que hay sobre los procesos especiales en una planta donde están inmersos, o sea, los procesos especiales están enjaulados, y después todavía hay una planta enorme. Todo lo demás. Y obviamente parte de una pregunta que más adelante quiero que discutamos, en el sentido, ¿sabes qué? Pues no tenemos que medir, o no se tiene que hacer de la misma manera los procedimientos de calidad, el sistema de calidad de afuera a un proceso especial. Pero bueno, eso lo dejo un poquito aparte, pero el punto es, la presión era, ¿sabes qué? El material cumple con las especificaciones, pero digámosle así, que tuvimos un atajo o un cambio de proceso, lo que tú quieras, pero se cumplieron las especificaciones. Y se me sugirió, oye, habla con ingeniería de producto. ¿Sabes qué? Vamos a desviar esto. ¿Sabes qué me dijo el producto? No. Pero sí sabe. Pero bueno, él me dijo, a ver, ¿pero qué voy a desviar si está bien? Ok. O sea, tu rango de dureza, por ejemplo, decir algo, de 58 Rowell C a 74 Rowell C, ya estaba en 60 Rowell C, dentro pues está dentro. Ok, ¿qué te voy a desviar? Claro. Como producto final. ¿Qué te desvío? Claro. Bueno, es que la pregunta no es para el ingeniero de producto, es para el ingeniero de que diseñó el proceso, ¿no? Y ahí te va una de las trampas, que eso es una de las cosas que realmente no está bien definida. Claro. Porque no está bien definida, tal vez así que hay una discusión sobre eso. Claro. A ver, cuando tú vas a desviar en un sistema, en la automotriz, generalmente, cuando empiezas a desviar material, desvías material. Claro. Especificación de producto. Especificación de producto. Claro. Y al final, como un proceso especial, ¿en qué te basas tú? En el proceso. No en el producto. Claro. Entonces, bien, o sea, inocente el ingeniero de producto, pues, ¿qué te voy a desviar? Claro. Y es que es el detalle, y como dices, es la trampa. Nosotros validamos el proceso a través del producto. Totalmente de acuerdo. Suena una incongruencia, pero es como es. Ajá. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Aquí tú tienes un sistema y tú tienes que seguir el procedimiento. Esa es una parte. Si lo que vamos a discutir es sobre el diseño del proceso, pues a lo mejor necesitamos irnos a una instancia diferente. ¿Cómo cuál?
Es que el problema que yo le veo de que aquí en México hacemos pura maquila es que nada más seguimos instrucciones. Entonces... Instrucciones bien. Lo voy a decir bien culera. Fíjate que me recuerda a una colega nuestra, Erika Sarasúa. Tú la conoces, yo la conozco. Que me contaba tiempos pasados sobre un caso que tuvo en la industria automotriz. Justamente le mandaron un proyecto y le dijeron, quiero que hagas este componente, que le hagas el tratamiento térmico, así, así, así. Erika vio la receta y dijo, no hay forma de que se obtengan estas características con lo que me están pidiendo. Y ella, siendo ingeniera metalúrgica, pues lo que hizo fue ajustar el proceso para que diera lo que estaban pidiendo. En ese momento, entonces se realizó las pruebas, las mandó de regreso a Estados Unidos y en Estados Unidos dijo, wow, eran los resultados que estábamos esperando. ¿Me puedes mandar cómo lo hiciste? Sí, claro, así lo hice. Fuera de... Ajá, y así de, pero yo no te dije que lo hicieras hicieras así, yo te dije que lo hicieras de esta manera. Bueno, pero tú querías encontrar este resultado y te lo estoy dando. Sí, pero yo quiero que hagas. Entonces siempre, pues sí, no hay que tapar el sol con un dedo. Es una discusión que siempre va a existir. Porque tenemos que tomar una base. O sea, el punto es eso. Tenemos que tomar un convenio de cómo lo vamos a hacer todos. Y esa es una discusión que siempre he tenido desde el punto de vista de sistemas de gestión. Ajá. No es que uno esté bien y otro esté mal. ¿Me explico? El punto es que todos estemos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer para que todos obtengamos resultados comparables. Ese es mi punto. Por eso simplifiqué la definición. La definición desde el punto de vista simplificado es vamos a obtener estos resultados. Y este es el acuerdo o este es el convenio. Las normas, las regulaciones son convenios. Probablemente hay formas mejores, sí, claro, pero nosotros estamos poniéndonos de acuerdo para hacerlo de esa manera. Aquí el punto es que si tú lo haces así, tú lo haces acá o tú lo haces acá, vamos a tener un problema. Déjame te cuento otro que pasa mucho, por ejemplo, en cuestiones de recubrimientos. En cuestiones de recubrimientos que también son procesos especiales. Platicaba justamente en un taller de la Asociación Mexicana de Acabados Industriales, de AMAS, sobre un caso que hubo un recall por una mala pintura, un mal recubrimiento. Y la causa raíz todo apuntaba a que el problema fue el horno de curado, ¿sale? Entonces, como en todo recall, desafortunadamente, pues escala la cosa tremendamente. Y pues se bajó hasta el fabricante de pintura. Entonces le preguntan al fabricante de pintura, oye, ¿cómo haces tú para validar el proceso? Ajá. Pues yo lo hago así. Ok, y luego le preguntan al aplicador, ¿y cómo haces tú para validar el proceso? Yo lo hago así. Y luego le preguntan al OEM, ¿y cómo debería hacerlo? Lo deberías hacer así. ¿Cuál de los estrés está bien? Ninguno. ¿O todos? Bueno, ninguno porque... Ajá. Y te voy a decir por qué no es tan... Ajá. Ninguno porque al final de cuentas falló, ¿no? Sí, pero... Exactamente, pero no nos... el problema aquí es que tienes un criterio A, tienes un criterio B y tienes un criterio C. Tienes totalmente de acuerdo, falló, pero ¿bajo qué criterio entonces vamos a guiarnos? Sí, bueno, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo que los procesos especiales y toda la parte de calidad sí debe de fundamentarse en la repetibilidad, en la repetición de lo que estás haciendo. Correcto. Aunque lo hagas mal, pero que sea igual. Que todo sea igual, exactamente. Es lo que he insistido. Creo que uno de los principales errores, y eso lo decía un compañero del trabajo, es un colega allá. Mira, el primer paso es que todo dé igual. Concuerdo. Que esté mal, pero que todo dé igual. Parejo. Totalmente de acuerdo. Porque si tienes una dispersión ya. Es correcto. Al final de cuentas es... primero preocúpate para que todo dé igual y después ya ajustas, pones, quitas haces lo necesario, ¿no? Fundamental. Y una vez ahí, pues ahora sí, ya lánzate como orden tobogán, a dónde tendrías que estar poniéndole el foco de atención. Lo que comentas tú en ese sentido, por ejemplo, tomando referencia en ese ejemplo, es, a ver, lo mido en A, lo mido con C y lo mido con D. Y los tres, desde ese punto de vista, están bien. A eso voy, exactamente, sí. Por eso dije, ¿cuál está bien, cuál está mal? El que nosotros
el que nosotros decidamos, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, el propósito de las regulaciones, de las normas, de las especificaciones es homologar el criterio. Ahora, ahí te va. ¿Y cómo convences a tu cliente para cuestiones que no se ven? Ese es el detalle, tú no tienes que convencer al cliente, el cliente es el que define a fin de cuentas los requisitos, ¿no? Entonces ahí ya nos ponemos en otra discusión. Sí, y al final, digo, ahorita tú tomas como ejemplo pues acá lo midan aquí, todos están bien. Ajá. Checa, dime que la profundidad de capa no está toda pareja en todas las piezas. Claro. Y es ahí cuando Claro. vemos la complejidad de los procesos especiales y desde ese punto de vista, ahora sí, regresando un poquito al tema de calidad. Claro. Y a las desviaciones y a las verificaciones, pues estamos enfocados peleándonos en el producto, pero en este caso, en los procesos especiales no podemos pelear con el producto, con los datos de la información del producto. Correcto. Tenemos que pelearnos con los datos del proceso. Totalmente de acuerdo. Tenemos que partir de los datos del proceso, exactamente. Y me gusta mucho partir o regresar a los básicos, como decía tu compañero. Primero encárgate de centrar el proceso. Primero centra el proceso y luego nos vamos a los detalles finos para centrarlo, para centrarlo, para desplazarlo, no lo sé. Y ahí justamente creo que está la complejidad de los procesos especiales, la cantidad de variables que hay. Sí, y fíjate que una de las cosas más duras que me ha tocado ver en ese sentido es, ahora, fíjate, nosotros somos clientes y proveedores. Uh-huh. Convencer a internos, no me refiero a que sí, somos claro. clientes de uno que está ahí en la India o proveedores de que está uno en Estados Unidos, ¿no? Soy cliente del que está saliendo. La puerta está al mi lado. cliente. Ajá. Mi proveedor está ahí al Al otro lado, de la otra puerta. A ver, ¿sabes qué? De acuerdo a mi proceso, pues, tu producto está mal. Estoy intentado hacer una campaña en las pantallas allá de la planta de decir, estos son los procesos especiales. ¿Cómo generamos esa cultura? De final de cuentas, ahorita empezamos hablando un poquito de qué es la calidad. Claro. No lo dijimos un poquito, a lo mejor muy superficial. Sí, claro. Pero ¿cómo empezamos a permear todo eso hacia allá? ¿Tú Claro. que has visto que adolecen las demás empresas que visitas? Mira, tú sabes que, o para los que no saben de a lo que me dedico, básicamente nosotros nos dedicamos a garantizar cumplimiento normativo, cumplimiento regulatorio. Y cuando doy conferencias o pláticas o cursos o talleres relacionados a cumplimiento normativo, siempre platico de la experiencia que tuve yo en lo particular cuando cambié de la industria aeroespacial a la industria automotriz. Cuando yo entré a la industria automotriz, entré a una empresa que había tenido un casi recall. Uh-huh. Y en esos años todavía no existían todos estos rollos de CQ9 y todas estas evaluaciones. No existían, simplemente. No existía. La CQ9 se emitió por primera vez, la primera edición en el 2006. Y esto que te estoy contando fue en el 2005. ¿Okay? Entonces, el problema que yo tenía era que tenía una cantidad de clientes bastante grande, todos con diferentes especificaciones. Y entonces, al tener diferentes especificaciones, tenía que contar con diferentes métodos o procesos para garantizar el cumplimiento de todos ellos, que algunos eran parecidos, algunos no, con el recurso que yo tenía. Desde el punto de vista sistema, eso es volverte loco. Que yo tuve la suerte de que cuando entré a una posición de calidad en la industria automotriz, en ese momento se emitió la primera edición de CQ9. Y a mí, ¿por qué me ayudó? Como estábamos en una situación de casi recall, estaba el ambiente muy tenso.
Obviamente hubo corte de cabezas, mucha presión, era un ambiente pues bastante con mucha fricción, por decirlo así. Lo que yo hice en ese momento fue muy simple. Agarré y copié los requisitos de Secuy 9, que en ese momento eran nuevos, y los pegué, copié y pegué, y los seguí a rajatabla. A 2 años después, cuando yo salgo a iniciar GTS, esa planta era la única que no tenía ni hallazgos internos ni hallazgos externos en auditorías, y obviamente ni siquiera reclamos de clientes y mucho menos recalls. ¿El crédito es mío? Por supuesto que no. Yo lo único que hice fue aplicar prácticas universales de cosas que ya les ha pasado a alguien más, y puse medidas preventivas que ya existían y solamente las pegué. Y obviamente fue mucho trabajo de equipo, obviamente no fue nada más yo, fue convencer a todos. Pero en esa situación de casi recall me facilitó mucho, porque tenía una carta blanca para hacer lo que tuviera que hacer para que no volviera a pasar. Y el resultado fue que no volvió a pasar. Ahí lo tienen, echen a perder material, lo mandan, casi recall, y para que se modifique la... Bueno, suena chiste, pero mira, lamentablemente es una cultura bien arraigada. O sea, sí, claro. Aquí en México tenemos que estar así ahogados prácticamente para poder cambiar de rumbo. Si no sentimos la soga en el cuello, vamos a seguir manteniéndonos de la misma manera. Claro. Y no va a haber cambios. Claro. Híjoles, estoy a punto de reconocer algo que no quería reconocer, pero a veces que sí, digo, pues vamos a ver, visualicen qué es lo que pasa si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. En este caso, los procedimientos o los requerimientos que nos piden, claro, pues, si no, están para eso, para seguirlos, y con eso vamos a cortar esa parte, y va a facilitar un poquito a concientizar, a sensibilizar, pues que si no lo seguimos, claro, pues, hay consecuencias. Claro. Y obviamente es un riesgo medido, tampoco he dejado es un riesgo medido. Y ese es el punto, y es un tema que tanto le hemos dado vueltas, que creo que desde el primer Hit Treat México de ASM hace 10 años trajimos este tema y seguimos discutiéndolo. O sea, no con lo mismo, pero sí enfocados en lo mismo. Me hiciste recordar una anécdota que siempre platico. Por cierto, si me pides un libro, lo voy a adelantar de una vez, del libro del Cisne Negro de Nicolás Taleb, el famosísimo pavo inductivo. El pavo inductivo es esa historia del pavo que todos los días le dan de comer. Y espérate el 24. Exactamente. Entonces, el pavo lo que hace es comer todos los días. Y entonces, en base a los datos históricos, él asume que toda la vida le van a dar de comer. ¿Sale? Tú ves los históricos y siempre le han dado de comer todos los días. A las 10 de la mañana. Hasta que llegue el 23 de diciembre. Y el 23 de diciembre. La pregunta es, ¿el pavo pudo haber predecido su destino en base a los datos históricos? No. Ese es justamente el problema con los cisnes negros. Son eventos caóticos que son difíciles de prevenir en sistemas justamente complejos. Y ese es el punto. Un proceso especial es un sistema sumamente complejo por la cantidad de variables que no podemos controlar. Y una de las ventajas, o un consejo práctico, sugerencia, es busquen los cisnes negros en sus procesos. Gracias. Sí. Ese es el tema. O sea, al final de moraleja es busca el cisne negro. Nunca nos ha pasado y no nos va a pasar a nosotros. Güey, a la vuelta, al otro día. Exacto. Ahora sí que, en otras palabras, también la ley de Murphy. Todo lo que va a pasar, va a pasar. Exacto. O sea, todo lo que puede pasar, pasará. Exactamente. Entonces, el cisne negro, en resumen, está muy bueno el libro, por cierto. Lo tuve que leer 2 veces. Hay que leerlo 2 veces y con mucha calma porque está denso. Sí. Hay algunas cosas que sí. A ver, regresa.
Sí, muy bueno, la verdad es que está muy bueno, me lo recomendó, lo leí y sí me fascinó, pero sí lo tuve que leer 2 veces para poderlo desmenuzar muy, o sea, bien. Y al final, digo, lo resumido es, siempre busquen el cisne negro, al final de cuentas. Hay maneras y formas de hacerlo. Claro. Y el punto es que en esas circunstancias es difícil prevenir este tipo de situaciones. Entonces, como lo decías antes, hay que pensar en las consecuencias. Entonces, cuando piensas en las consecuencias, empiezas a diseñar un sistema robusto. Y justamente esa es la idea. La idea de Nicolás Taleb es ser antifrágil. Porque ante un sistema de caos, por cualquier momento te va a llegar. Entonces, ¿qué tienes que tener? Prevenir con un sistema lo suficientemente robusto para que en el momento en que suceda, como dices, no es si sucede, es cuando suceda, entonces tú tengas la suficiente prevención para limitar el impacto y hacer una verdadera gestión de riesgos. Sí, porque digo, esta parte me ha pasado mucho en el sentido de otro ejemplo clásico en los procesos especiales, la parte de mantenimiento. Digo, ahí tienen su cisne negro así bien marcadito. Directo. Cuando falla un equipo, lo platicábamos antes de empezar el episodio. Hay veces que por la crisis que tienes, el caos que ya existe en el área, porque apareció un cisne negro en tu sistema. Es decir, te están pidiendo, a ver, como decía el Chindo, pues o cargo la Virgen o aviento los cohetes. No puedo hacer las dos cosas. Sí, tienes que hacer las dos cosas en ese momento. No hay de otra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, va a pasar. Va a llegar el momento en que o haces una cosa o haces otra cosa. Ese es el pensamiento lógico que normalmente queremos que pase. Pero va a llegar un momento en que tienes que cargar a la Virgen y aventar los cohetes. No hay de otra. Y si tú no lo piensas, no vas a saber ni cómo agarrar ninguna de una cosa ni la otra. Y creo que es ahí el punto. Mantenimiento es un punto clave. Digo, te lo aviento porque al final de cuentas es parte de la calidad. O sea, si no tienes un buen mantenimiento de tu equipo, pues te va a fallar. Claro. Te va a fallar y si no estás preparado para cuando falle, vas a llorar. Claro. Y esa es la parte que por eso yo promuevo sobre las evaluaciones y los sistemas que existen para procesos especiales, porque contempla los cisnes negros desde el punto de vista de diferentes ángulos, desde el punto de vista de planeación de la calidad, cuando empiezas con el producto, cuando empiezas por primera vez a fabricar el producto, desde el punto de vista de las personas, la capacitación, las competencias de las personas, de cuando vaya a existir un problema que se te vaya la luz. ¿Cuándo? No, si pasa. O sea, de que se te va la luz, se te va la luz. Entonces, si te fijas, es un enfoque muy holístico que contempla el ambiente, que contempla las personas, que contempla el sistema, que contempla mantenimiento, que contempla el equipo y todas las posibles fuentes, que son muchísimas, de variables que pueden llegar a generarte un problema. Y no solamente se enfoca, digo, ahorita sacándonos un pedacito de ahí, es todo eso que estamos platicando, pues tampoco se viene en el secundario. Y lamentablemente, digo, desde ese punto de vista, vienen partes de mantenimiento, pero así muy enfocadas. Tienes tu lista de refacciones críticas, etcétera, etcétera. Pero si no te prevés, por ejemplo, te doy un ejemplo, o sea, no prevés que en alguna planta que estuve trabajando, tenemos 2 endogeneradores. Con uno trabajamos y nuestras capas están en la media. Con el otro, igual, al final de cuentas, uno junto del otro, ya sea así. Con el otro estamos hacia la máxima en las capas, ¿sí? Nada más con eso. Y los dos hicieron el mantenimiento al mismo tiempo. O sea, al final de cuentas se paró la planta, se hizo mantenimiento a los 2 endogeneradores. Son casi idénticos, son gemelos, pero uno te da la media y otra hacia arriba. Y al final están en mantenimiento, tuvieron mantenimiento, tienen sus refacciones críticas, pero no responden igual. Claro. Digo, eso es lo que hay que esperar
y estar preparados para cuando suceda. Eso, digo, Claro. afortunadamente están todo dentro de la especificación, pero cuando se te va la luz, se daña un generador, la retorta se truena, forzosamente tienes que prender el otro, el de backup, y si el de backup no jala, pues ahí por así ponte a llorar. Por eso comentaba, aquí el concepto de Lean se va al diablo. O sea, aquí todo tiene que ser redundante y robusto, porque volvemos a lo mismo. Si puede pasar, pasará. Y ya le ha pasado a otros. Y por eso toda esa serie de listas de requisitos que aparecen en la CQ9 o en el checklist del NatCap que parecen infinitos y dices, güey, exacto, esto nunca me ha pasado. Si ¿te acuerdas el pavo inductivo? El que no haya pasado no significa que no vaya a pasar. Entonces sí es importante tratar de comunicar que este tipo de procesos tienen que ser lo suficientemente robustos para contemplar las situaciones poco probables, porque dada la cantidad de variables, esa posibilidad existe y vuelves a lo mismo, te va a pasar, te va a pasar. Entonces, eso es lo que yo trato de comunicar o de concientizar. Todos este tipo de herramientas que existen están fundamentadas en años de experiencia, de práctica, güey, a mí ya me ha pasado. Si te sugerimos que hagas esta medición y además de manera redundante hagas esta otra, es para prevenir que te pase lo mismo que aquí. Entonces ese tratar de comunicar es una herramienta para ti. Úsala y está fundamentada en prácticas globales. Una pregunta que quiero hacerte, tú que estás más enfocado en esta parte. ¿Puede migrar el CQ9 hacia afuera? Me refiero Claro. a los procesos, no al como tal, sino al producto, me refiero. No sé, o sea, CQ9 podemos mantener los mismos parámetros, bueno, no los parámetros, el mismo esquema a los procesos, por ejemplo, de maquinado, de rectificado. Es una excelente pregunta que temía que me fueras a hacer. Fíjate que me gusta mucho que hagas la pregunta porque CQ9 fue la primera herramienta de procesos especiales que se emitió para la industria automotriz. Ajá. Quiero aclarar que el programa NatCap existe desde los 90s, pero es industria aeroespacial, allá tiene un enfoque de prevención, porque pues allá si se cae el avión te mueres, ¿no? En los vehículos, pues si se descompone te orillas y hasta ahí. Entonces, un poquito de contexto. CQ9 fue la primera herramienta de procesos especiales que se emitió en el año 2006. ¿Qué tan efectiva fue? Que la primera revisión fue en el 2007. Solo pasó un año para que se revisara, porque en verdad la herramienta funcionó y dijeron, ¿sabes qué? Esto sí funciona, nada más que ajustame aquí, acá y acá, porque... El fine tuning, ¿no? El fine tuning, exactamente. Entonces, se trata de una herramienta que ya cumple este año 20 años. ¿Por qué lleva 20 años? Porque funciona. ¿Qué tanto se puede replicar a otros procesos? Maquinado no sé porque yo no soy experto en maquinado, pero yo sí te puedo decir que la CQ9 es el fundamento del resto de los procesos especiales. CQI11 y CQI12 tienen los requisitos idénticos en la evaluación. CQI15 está fundamentado en CQ9, que es de soldadura. CQI29, que es el cual otra que trabajo, bracing, es idéntico en el esquema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo funciona. Ajá. Yo lo que siempre les he dicho, ok, tu cliente no te pide cumplimiento con CQ9. No importa, no pasa nada. Agárrate las frecuencias que te dice de inspección de proceso, inspección de producto, y cópialas y pégalas y hasta ahí. Y eso es lo único que tienes que hacer. No hagas lo demás. Nada más usa esas y con eso te garantizo de que vas a tener un sueño tranquilo para controlar el proceso. Entonces, sí, la respuesta es, ¿esto se puede replicar a otros procesos? Sí, porque ha comprobado su efectividad. Y si no fuera así, no estaríamos en la 5ª edición que se emite este año, 20 años después de la primera revisión que se generó de ese documento y los no sé cuántos documentos ya que existen basados en ese. Sí, digo, es una de las preguntas que digo, que yo tenía curiosidad de que alguien que se dedica a hacer CQI9, a implementarlo, a verificarlo, a confirmar si está bien implementado.
se podría, y coincido contigo, digo, sí se puede, porque al final de cuentas creo que fíjate, uno de los problemas que me he enfrentado en estos últimos años es échanos la mano, échanos la mano. Tenemos una bronca de este lado, digo, no nada más a mí, a todo nuestro grupo, al final de cuentas, nos dicen, oye, ¿qué más le podemos mover? Digo, a los procesos. Y estamos hablando de procesos de maquinado verde hasta rectificado. El tema de distorsión es uno de los temas favoritos de la industria automotriz, de la industria, cualquier industria donde se atraviesen los tratamientos térmicos va a haber tema. Y es uno de los puntos que estábamos verificando, que si podremos implementar de CQ9 en la parte de materia prima, Claro. y de herramientas, al final de cuentas. Creo que es uno de los puntos y procesos más críticos que para la deformación, generación de esfuerzos por maquinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos planteábamos. Al final de cuentas, CQ9, para mi punto de vista, se está quedando corta en el sentido de que, ¿por qué no jalamos un poquito toda esa parte del maquinado y del rectificado? Porque al final de cuentas, maquinado generas, estresas el material, medio lo deformas, etcétera, Claro. etcétera. En el rectificado puedes llegar a transformar la microestructura por un mal Claro. rectificado. Para mí creo que hace falta ya aventarnos ese trompo a la uña, ¿eh? Sí, tienes un muy buen punto. Yo creo, desde mi punto de vista de fuera, porque obviamente yo no soy especialista en esos procesos, yo identifico una diferencia bien grande entre los procesos de manufactura tradicionales y los procesos especiales, que es que nosotros trabajamos en procesos especiales con equipos que cambian todos los días. Entonces yo platico, por ejemplo, en los cursos y les digo, bueno, la ventaja de un CNC, por ejemplo, es que le pones X, Y, Z y te da X1, Y1 o Z1. A lo mejor le pones un offset ahí para que llegue, pero a una acción corresponde una reacción, ¿no? En lo general. Y ahorita me acordé mucho de lo que comentabas de los generadores de gas endotérmico, porque lo platicaste con Carlos Carrasco en la primera temporada. El problema es que el horno de ayer no es igual que el horno de hoy, y en el mismo caso del generador lo mismo. Puede ser la misma materia prima de las refacciones, puede ser la construcción igual, puede entrar el mantenimiento en el mismo momento y no vas a tener máquinas idénticas, jamás. Y ahí, nada más para confirmarte esa parte, totalmente de acuerdo. Y en las discusiones que hemos tenido, te digo, desde el punto de vista que yo que estoy un poquito más inmerso en ambos operaciones, bueno, Claro. en las tres operaciones, maquinados, tratamientos térmicos y rectificado, yo sí veo que, como tú bien lo dices, platicábamos que el horno no es el mismo el de hoy que el de mañana, y no es el mismo que el de hace 5 días. Sí. Pero también los procesos de maquinado no es lo mismo la herramienta que Sí, el corta desgaste de la herramienta, que estoy de primera acuerdo. corte la primera que corte la última. La concentración del refrigerante no es la misma en el primero que en el segundo. Entonces, si lo visualizamos desde ese punto de vista, parece que, como diría Heráclito, lo único constante es el cambio. Y al final de cuentas, el proceso, creo que eso es lo que tenemos que cobijar. Claro. El proceso incluso del maquinado no es el mismo pieza a pieza. La única diferencia que yo lo veo es que en los procesos anteriores y posteriores medimos la pieza, el producto. Claro, No bueno, medimos, tienes toda la razón. No medimos el proceso. Claro. Y eso claro. a veces es una de las principales causas. Ahí apúntenla. La parte de maquinado y la parte de rectificado siempre se van directamente al producto. Nunca verifican las condiciones, y eso es uno de los puntos que sí se pueden. O sea, la pregunta que te dice es si sé por experiencia que se pueden implementar. Claro. Porque si hemos descubierto problemas porque la concentración del refrigerante no es la misma. O sea, al final de cuentas, todos los viernes material malo, todos los viernes material malo. Claro. ¿Qué pasa? Pues que lo ponen el lunes, se degrada toda la semana y el viernes ya está puro lodo, seco, sin nada Claro. y empiezan a salir las piezas mal.
Y si ahí te das cuenta, pues sí, o sea, al final de cuentas siempre estaban enfocados en Claro. en la pieza, en el producto, Claro. nunca en el proceso. Claro. El maquinado también tiene proceso. Y eso es lo que no hemos estado evaluando. Y creo que desde ese punto de vista estamos perdiendo mucho. Y por eso te decía, Seiko i9 creo que ahorita ya se está quedando corto en el aspecto que solamente está enfocado en el aspecto de proceso especial. Claro. Claro. Y creo que se puede sacar un montón de ventaja en ese sentido. Probablemente sí. Por eso yo te comentaba los casos de éxito de las evaluaciones de procesos especiales que se han replicado. Ajá. Justamente en esta semana, si no me equivoco, salió la evaluación para barras de acero. Entonces ya se están yendo incluso a la materia prima. No, sí, no ahorita que hablas de materia prima. Ajá. No, es que ahorita- Ya me metí en otro problema. Ajá. Sí. No, Ajá. es que al final de cuentas, hubo una ocasión en que me preguntaban, oye, ingeniero, ¿por qué no puedes sacar un CPK de... Ay, esa. Ajá. ¿Por qué no puedes sacar un CPK? Mira. Siéntate. Mírate, amigo. Claro. Mira, lo voy a hacer desde lo que necesito para sacar un CPK de una capa, por ejemplo. La materia prima. Si yo la checo en ese punto en específico, en ese mismo lugar, en todas las piezas, va a ser diferente. Un poquito, pero diferente. Colada va a ser diferente. O sea, al final de cuentas es decir, por ejemplo, un 8620, que es el más común. ¿Cuántos elementos salientes tiene? Mínimo, ¿cuántos tiene? ¿4 o 5? Mínimo. Por lo menos. Mínimo. O sea, al final de cuentas lo queremos no irnos al extremo, Claro. porque si no estamos contando a 23. Los cuatro Principales. Los cuatro principales. A ver, todos céntramelos. O sea, en todas las muestras céntramelos que todos estén en la media. Pues es imposible. Imposible hacer eso. Entonces, desde la materia prima, desde la composición química, pues no es igual. Entonces, en el proceso de transformación, incluso de transferencia de calor, de pieza a pieza, un diente se va a calentar más rápido que otro, por la misma física de la radiación del calentamiento. Y entonces no vamos a tener condiciones iniciales, o sea, iguales, idénticas. En una carga, por ejemplo, no vamos a tener la misma temperatura en la esquina que en el centro de la carga. Súmale todas esas variables, esas variables, obviamente, pues no vamos a tener exactamente el mismo proceso en todas las piezas. Así es. Es imposible. Entonces, pues obviamente no vamos a tener un proceso igual en todo momento. Ni en una misma pieza no lo vamos a tener. Entonces, por eso no se puede sacar. Por eso hay más. Esa es la primera. punta del iceberg. Sí. La punta del iceberg, que la misma materia prima no es homogénea en todo su componente como tal. El sistema de Entonces, medición. el sistema de medición es otro. Así de. Quieres calcular el CPK con dureza, güey, olvídalo. No. Güey, exactamente. Yo creo que volvemos al punto inicial de la discusión sobre cómo educar. Porque yo cuando me hacen esa pregunta, yo sé toda esa discusión sobre materia prima, sobre el proceso, la uniformidad del proceso, el método de medición, pero yo no llego a esa profundidad porque detengo a los ingenieros de calidad y les digo, a ver, ¿cuál es la primera condición para usar el CPK como un parámetro para medir la capacidad de un proceso? Que el proceso tenga una distribución normal. Y otras de las cosas que hay que aprender de la naturaleza es que no todo en la naturaleza tiene distribución normal. No todo aplica la campana de Gauss. No todo. O sea, eso es algo que hay que sacarnos de la cabeza. Hay un montón de procesos en la naturaleza que no presentan distribución normal. ¿Y qué creen? Los procesos metalúrgicos y los procesos químicos son unos de ellos. Entonces, el primer error es partir de emplear un criterio que no aplica para la naturaleza del proceso. Volvemos a lo mismo, proceso especial. Entonces, pues bueno, aquí tendríamos que dedicar otra y ya nos estamos poniendo muy técnicos. Sí, vamos a filosofar un ratito porque sí, o sea, sí está, no nos queremos meter un poco muy técnicos en ese aspecto, porque precisamente es, o sea, cuando yo inicié en la escuela viendo toda la gran variedad de
que lo que es la metalurgia, pues dije, esto, cada parte de cada enunciado podría ser una tesis, y Claro. una antitesis, y X y Y y de todo. Vamos, es mucha información que podríamos analizar aquí siglos. Sí. Y estaremos bien entretenidos. Pero bueno, el punto es, ahorita es cómo enseñamos, tú lo dijiste ahorita, cómo empezamos a enseñar a todos a que no, primero entender que los procesos especiales no es un proceso normal y Claro. no se debe tratar como tal. Claro. Pues lo que hemos platicado es un poquito de educar. A ver, estamos platicando de procesos en donde va a haber un cisne negro y tenemos que hacer una gestión de riesgos desde el punto de vista de lo que podría pasar, es decir, de las consecuencias. Y y sí, no digo que es fácil, pero sí entiendo la complicación de platicar de algo que no ha sucedido o algo que es etéreo, ¿no? Ajá, entonces es de platicar. Vamos a ponernos a pensar en cuál es el impacto de no hacerlo. ¿Y es difícil de vender? Sí, es difícil de vender, por supuesto, pero es la forma en que se comunica. De hecho, por eso hice la cita justamente del libro de Nicolás Taleb, porque lo que hay que tener claro es de no hay forma de predecir sistemas caóticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabiendo que tenemos un sistema complejo que nos puede traer sorpresas y que si puede pasar, pasará. Primero partamos del hecho de que tenemos que generar un sistema lo suficientemente robusto para no llegar a ese punto. Ese es lo primero. Lo segundo es compartir, o bueno, que es parte del trabajo que hago. Ya existen herramientas que venimos usando desde hace 20 años en el caso de la automotriz y desde hace más de 30 en la industria aeroespacial que han demostrado que podemos garantizar producto consistente. Nuevamente, no dije bueno o malo. Producto consistente, con características consistentes, siguiendo los pasos. Ese es básicamente el mensaje que traemos. Y volvemos a lo mismo, es una convención. Es un acuerdo que tenemos, vamos a hacerlos todos así para hacer lo máximo posible de no tener, de prevenir situaciones inesperadas. La tengo que hacer. Ok. Bueno, ya hablamos de procesos y de las personas. Bueno, sí, claro. A fin de cuentas. Mira, porque a final de cuentas, Claro. los procesos los podemos definir, estandarizar. Claro. Pero ¿cómo estandarizamos las personas, la gente que elabora en el área de tratamientos térmicos, procesos especiales, Claro. superficiales? Fíjate que ese es un tema que siempre sale. Y justo en la mañana estaba pensando sobre ese tema. Y lo triste de las circunstancias sobre las que trabajamos aquí actualmente en la industria, de la falta de formación o de la falta de capacitación. Porque el problema que yo veo principalmente, o el reto que yo veo principalmente, es que la capacitación se ve como, o la formación, o incluso me voy más atrás, el reclutamiento se ve como un gasto y no como una inversión. Toda esa parte humana yo siento que se ve aún como un gasto. Vámonos al básico. Creo que Zig Ziglar fue el que dijo de qué pasaría, lo peor que te puede pasar de entrenar a una persona y que se vaya es que no la entrenes y se quede. Exactamente, y se quede. Ajá. Entonces sí tienes toda la razón, nos tenemos que ir un poquito más atrás y evaluar la parte humana. ¿Cómo estamos seleccionando? ¿Cuáles son nuestros criterios para integrar talento al equipo? ¿Cómo lo estamos formando? Los estamos formando, vaya, ese es el otro problema que yo le veo grave. Es cero formación, o al menos yo la veo nada más como de manera transaccional y no como una parte estratégica del negocio. Yo personalmente, pero esa es mi forma de dirigir mi empresa, es la capacitación, es un punto medular de la estrategia de la organización. Sí, fíjate que, digo, los que estamos inmersos ya con bastante tiempo
ahora sí que en este ámbito más o menos entendemos y tenemos la capacidad de prever eso y irnos así con el Disney negro, ¿no? A final de cuentas, Claro. una de las cosas, si no tenemos bien preparada a la gente, Claro. no te va a poder resolver un problema. Por Y supuesto. obviamente el sistema va a ser dependiente tuyo. O Claro. sea, sí, el sistema va a depender de ti. Sí, claro. Y pues, obviamente eso no es vida. No. Es un no. Ajá. No es vida. Entonces, en episodios anteriores preguntaba, pues, oye, en el área de tratamiento térmico, pues que nada más es que respire y camine y vámonos, sale. Ahí está. Pareciera que a veces eso es el tema, ¿no? Pues y más que es un proceso no especial que no depende de un solo factor y que puedes checar las piezas, sino que tienes que checar el proceso si no sabes que están Claro. viendo en la pantalla, en el horno, en la flama, en todo eso, pues puede ser incluso hasta temas de seguridad. Claro. Si no sabes. Claro. Digo, me ha tocado ver en algunas industrias, no voy a decir cuáles, pero al final de cuentas, que a veces cuando hay alguna vacante para el área de tratamientos térmicos, lo primero que buscan es a ver quién es el que está más disponible, no es el que más capacidad tiene. Claro. Y creo que eso es uno de los puntos que se ha permitido desde hace mucho tiempo y hay que ponernos también exigentes en ese sentido. O sea, uno que ya está inmerso ahí, pues no permitan que entre gente que realmente, y no es por culpa de la gente, al final de cuentas. Sí, claro. No lo es. Pero sí que tenga una cierta capacidad de entender a dónde va. Claro. Y Ahora sí que el himno no tiene la culpa, sino el que lo hizo compadre. sí, y es, de hecho, si nos vamos a los fundamentos de estas regulaciones y estas normas y nos ponemos estrictos, CQ9 es la primera pregunta que te hace. Ahí te va el dato. ¿Tienes la competencia para gestionar un proceso especial? Ah, sí. Y yo los trato de explicar muy sencillo. A ver, si tú tienes un problema del corazón, ¿vas con un psiquiatra? Pues no, Sí, ¿verdad? Depende qué tipo de problema de corazón. ¿Con qué? ¡Qué tonto! Si tienes un problema cardíaco, no vas con un psiquiatra, vas con un cardiólogo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces necesitas contratar a un especialista, no porque el especialista sea Juan Camaney, sino porque él sabe específicamente los problemas que va a tener que resolver. Y eso aplica a todo. Bueno, yo no creo que sea un problema exclusivo del área que estamos involucrados, que es tratamiento térmico. Yo creo que es un problema general en las organizaciones. Sí. El contratar a la persona que respira, cuando lo que tenemos que pensar es primero en las competencias. Vaya, tiene la competencia, tiene la educación, tiene la formación, las habilidades, la experiencia para conducir estas responsabilidades, sí o no, pero bueno, claramente o parece que vivo en un mundo de arcoíris porque sí. no veo que ese proceso exista. Y fíjate, una de las cosas que no sé, ya voy a buscar para participar en la siguiente recopilación del SECU, ¿no? En la siguiente revisión. Mira, Gobierno dice, la primera pregunta te dice, ¿hay alguien en la organización que sepa de lo que estamos hablando? Sí, claro. La respuesta es sí, siempre va a haber. Claro. A ver. Bueno, casi siempre sí. Bueno, sí, casi siempre va a haber. Pero ¿qué pasa con esa persona, al final de cuentas? Yo me extendería esa pregunta a él. A ver, debe haber alguien que gestione y alguien que ejecute y alguien que evalúe y alguien que planee. Claro. Pero creo que está muy cerrado. Yo la vería más en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, está bien. Lo veo. Al final de cuentas, sí es factor que resolver un problema con alguien capacitado y que entienda con alguien que no. Sí, o sea, hay veces que tardan 2 o 3 días en solucionar un problema y a veces que tardan medio turno. ¿Cuál fue el factor? Pues estuvo el Dani. Es el Dani el que sabe. Y de la experiencia.
y lo Claro. resolví así. Y entonces es, a ver, si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Pues son 4 horas contra 48 Claro. horas. Claro. Digo, creo que sí vale la pena. Claro. Volvemos al principio. ¿Qué te sale más caro? ¿Al que no entrena si te queda, se queda? ¿O al que entrena si se va? El que 3 veces se va. Exactamente. Definitivamente lo más caro es el que no entrenas. No hay discusión, pero hace entender actualmente, bajo las consignas que traen las empresas ahora, que la formación es un... Pasas tercer tardito, yo creo, cuarto. Pues sí, claro. Entonces, ese es básicamente el trabajo que yo trato de hacer cuando doy cursos o algún otro formato de presentaciones, así de vamos a generar conciencia desde dónde proviene esto. Vamos, ya me voy a volver un poquito extremista. ¿Ok? ¿Vale? Olvídate de la gente. ¿Sabes que ya no hay gente? Y no te ¡Córralos a todos! No, a partir de que nos van a correr a todos, va a haber, nada más va a quedar el que sabe de todo esto. Y ya no te voy a contestar más. O sea, al final de cuentas vas a tener que cargar a la Virgen Es lo y echar que los hay. cuates. Es lo que hay. A ver, ¿qué podremos automatizar? ¿Qué podríamos delegar ahorita a la inteligencia artificial? Claro. ¿Qué hace falta? Ajá. Ay, joder, voy a cobrar copyright. ¿Qué necesitaríamos para desarrollar un software que nos pueda ayudar a gestionar todo eso? Claro. De hecho, yo he visto desde hace mucho tiempo trabajos que hay ya sobre, por ejemplo, usar inteligencia artificial para evaluar microestructuras. Y, pues, sí, técnicamente alimenta al sistema con muchas microestructuras y estas son buenas y estas son malas. Entonces, técnicamente es posible. Por eso traigo este tema, porque Ay, mi hígado. Ay, mi hígado. eso digo, técnicamente es posible. Pero yo creo que está pasando lo mismo que con todas las organizaciones. A ver, no nos tenemos que ir a inteligencia artificial. En la época del Internet de las cosas, hay un montón de cosas que ya podemos automatizar. No tenemos que llegar a la inteligencia artificial. Lo platicó, por ejemplo, Carlos Llerena en el caso de cuando estuvo en la temporada 1 sobre cómo gestionan en su planta los procesos de tratamiento térmico, que lo hacen desde su celular en su casa. Ajá. Y eso se hace desde hace muchos años gracias a la tecnología existente. No hay que inventar el hilo negro, pero yo me voy a un caso específico que integramos nosotros en la organización. Nuestra labor es completamente manual. La labor de metrología implica una persona, implica obviamente el que una persona pueda cometer un error de dedo. Ajá, Es bien fácil. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros inventamos un sistema para que el técnico de metrología, el especialista en pirometría, tenga que hacer lo menos carga de datos manuales posible. Y eso, gracias a eso, y eso lo he platicado, creo que lo platiqué en el primer episodio, nos derivó a generar un software que ahora promovemos justamente y que comercializamos para los tratadores térmicos, para que puedan realizar todas esas labores de las regulaciones ellos mismos con la tecnología existente. ¿A qué voy? No necesitamos irnos al punto de la inteligencia artificial. No todo se resuelve con inteligencia artificial. Hay muchas herramientas disponibles ahorita que nos permiten automatizar una operación que en realidad no ha cambiado en hace 100, 50 años. O sea, el carburizado, voy a hablar del carburizado, se viene haciendo igual desde hace 80 años. Es lo mismo. Lo que ha cambiado son las herramientas tecnológicas para gestionarlo de una manera más eficiente. Y entonces yo creo que ese es el punto, identificar qué herramientas existentes podemos usar para hacerlo más rápido, mejor, menos tiempo, no lo sé, pero de que se puede, creo que hay ejemplos en la industria que han demostrado que sí se puede. Y no estoy llegando ni siquiera al uso de inteligencia artificial, porque además te revuelve el estómago. No tanto el... digo, y la pregunta iba más enfocada, por ejemplo, Ajá. a decisiones estratégicas. Bueno. Digo,
Digo, entiendo las herramientas, digo, son bastante útiles, hay muchas herramientas, creo que eso no, en ese sentido, no hay un tema de discusión, y lo planteo de esta manera. A final de cuentas, en la noche tenemos un inspector de calidad que se dedica a inspeccionar el material. Va a llegar un momento dado en que podamos sustituir a ese inspector de calidad, que para que el sistema tome por sí solo una decisión de seguir, continuar o llamar a alguien. Yo creo que sí, nada más que ya me salió la duda si esa es una decisión estratégica. En el sentido, a ver, déjame replantear bien la pregunta. Ok. En la parte estratégica de decir, ¿sabes qué? Tenemos producto A, B, C y D. No, déjame, ya me causaste. Good. En la parte estratégica me refiero a la toma de decisiones desde el... Ya me echaste abajo la... Tú empezaste. Yo empecé, sí. Digo, la parte estratégica en el sentido de qué es lo que sí podemos ponerle atención. Creo que me fui muy abajo. Vamos a un poquito arriba. Porque Sí. es muy de piso el planteamiento que hice inicial. A lo que digo es, ¿sabes qué? A los cisnes negros. Creo que me bajé mucho a la parte de la pregunta de la decisión estratégica de decir, ¿sabes qué? Pues tengo ahorita 10 equipos, 20 equipos. ¿Cuál es el que realmente va a predecir que mi sistema va a colapsar si no lo atiendo? ¿Crees que seamos capaces? ¿Crees que puedan ser capaces de generar ese tipo de decisiones? No lo sé. No lo sé en este momento porque no tengo la referencia de alguna organización que haya llegado a ese nivel de profundidad. No quiere decir que no se pueda, simplemente no tengo los datos para decirte es posible o no es posible hasta el momento. Me gustaría decir que sí, porque soy muy positivo, porque me ilusiono, pero me es difícil responder una pregunta sin antecedente, no tengo una referencia o un antecedente a ese grado de profundidad. Sería interesante. Digo porque, dando el ejemplo del inspector, a lo mejor el inspector o el técnico de calidad que checa, verifica y puede observar una tendencia en un horno, creo que eso todavía somos dependientes en ese sentido. No tanto nos vamos a ir a la parte de toma de decisiones estratégicas, sino yo creo que es más la toma de decisiones un poquito ya más arriba de cómo gestionar sí, claro. Sí, en ese sentido, yo creo que eso es lo que estamos viendo en este momento. A lo mejor no, el punto es que como no lo hemos visto, hablando de cisnes negros, el hecho de que no lo hemos visto en nuestro nicho no quiere decir que no vaya a pasar o que no vaya a pasar, porque vaya, si a esas vamos, pues la inteligencia artificial ya reemplazó muchos trabajos, por ejemplo en los bancos. O sea, trata de contactar servicio al cliente con una llamada yendo a un banco y no vas a poder hablar con una persona en horas. Entonces hay muchos, exactamente, hay muchos procesos que ya están completamente gestionados por una inteligencia artificial. Y por eso digo, no significa que no llegue a ese punto en nuestro nicho o nuestra especialidad, que llegue a ese detalle. Yo creo que sí es posible en decisiones automatizadas. Yo creo que sí es posible implementar herramientas de gestión de inteligencia artificial para ese tipo de decisiones automáticas. Y llegas a un punto que ya me gustó la corrección. Para decisiones estratégicas siempre vas a necesitar una persona. Para decisiones estratégicas. Aquí la clave es, bueno, ¿cuáles son esas posiciones estratégicas? Sí, digo, en uno de los episodios, del episodio que ahorita está, el último que está arriba, una pregunta que por cierto es Uriel,
luego lo conoces, él lo mencionó y de ahí salió ahorita la pregunta. Si por ejemplo, vamos a suponer que le preguntamos, porque uno de los temas era, pues, obviamente ahorita es, las nuevas generaciones están muy familiarizados con la inteligencia artificial, utilizar la inteligencia artificial. No dudo que estén haciendo reportes con la ayuda de la inteligencia artificial. Y él decía atinadamente, a ver, pues es que si le preguntas al chat GPT sobre algo, si no planteas bien ese marco teórico, ese marco de referencia, pues te va a dar una respuesta pues que él considera que es la que tú preguntaste. Claro, con la calidad de la respuesta va a depender mucho de la calidad del input. Sí, claro, el prompt es la parte más importante. Claro. Volvemos a lo mismo. Por eso yo creo que sí es posible automatizar muchas labores que son repetitivas en la organización, porque si planteamos correctamente los inputs y diseñamos el prompt correctamente, yo creo que sí es posible. Pero también estamos hablando de la generación que está pegada con el TikTok. Entonces, bueno, pues o sea, también hay limitaciones, ¿no? En el sentido de qué tanto se pueda lograr. No, lo que él comentaba, por ejemplo, y lo voy a tomar del extracto. Sí, por favor. Dijo, al final es, a ver, depende mucho la pregunta que tú le hagas. Claro, sigue dependiendo de la persona. Claro. Ahora bien, ¿por qué no pensar en un chat GPT con el prompt del CQ9? Claro. Por supuesto. Digo, de esa calidad es la toma de decisiones o la parte estratégica que podría ayudar al operador térmico. Y es que volvemos al principio fundamental. CQ9 habla de principios básicos, elementales, o sea, tampoco hay que, o sea, luego hablando otra vez de Carlos Carrasco, él me dice, güey, pues tú eres, tú lo que das cursos es de compresión de textos, güey, o sea, ok, no sé si ofenderme o halagarme, pero sí y no, o sea, se requiere un grado de experiencia o un grado de competencia para interpretar correctamente el documento, pero sí, o sea, básicamente la herramienta está ahí. Vuelvo a lo mismo del primer caso, copia y pega, no tienes que hacer un prompt. No, y fíjate, esa comprensión de lectura, lo dirás esa broma, pero a veces nosotros con algunos grupos de colegas bromeamos, aquí sí ahí se me fue la palabra. El orden de los factores sí altera el producto. Por supuesto, en la parte de comunicación. La comunicación por y supuesto. Obviamente la semántica es importantísimo. La semántica importa, lo insisto mucho en mis cursos. Mucho. Y más en el CQ9 en específico, los tratamientos térmicos, la semántica de la lectura de los requisitos de CQ9 es importantísimo. Sí. Importantísimo. Sí. Y volvemos al punto de que sí se puede y que no. La comunicación es una característica completamente humana y yo lo he repetido 20,000 veces hasta el cansancio a los jóvenes ingenieros. El 80% de los problemas en la manufactura son de naturaleza de comunicación, ni siquiera es técnico y tú me lo podrás confirmar. Confirmadísimo. La comunicación es una característica desarrollada por el humano, la comunicación verbal. Es decir, ya no me voy a ir a cuestiones la comunicación verbal es un rasgo sumamente humano. Volvemos a lo mismo, hay cosas que no se pueden reemplazar. Y si nos vamos a los básicos, volvemos a lo mismo, las competencias de las personas van mucho más allá. Si no puedes ni siquiera comunicar lo que quieres con tus semejantes, menos vas a poder implementar requisitos técnicos en inglés. Entonces, bueno, ahora sí nos pusimos muy filosóficos, pero eso me gusta para rascarle un poquito más allá, como dices, de la calidad. ¿Qué hay más atrás? Y más atrás está la comunicación. ¿Y qué hay detrás de la comunicación? La cultura de la organización.
Lo insistí cuando platicamos de ética. Sin cultura, decía hay otro también gurú que la cultura se come la estrategia. Y yo soy firme creyente de la cultura de la estrategia. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no hay calidad? Porque no hay cultura de calidad. Así de simple, y eso creo que nadie me lo va a poder rebatir. Si no hay cultura de calidad, no va a haber calidad. Punto. Se acabó. Aunque tengas todas las herramientas disponibles y al gurú de la estadística, el control estadístico de proceso, del MCA, de lo que quieras, si no hay cultura, no hay resultados de calidad. Ese es, creo que a fin de cuentas, la causa raíz de los problemas de calidad, desde mi punto de vista. No, ¿y cómo revolucionamos el sistema? Trabajando desde la cultura de la organización. Está bueno el chisme. Nunca he dado respuestas sencillas. No. Doy respuestas simples. Simples, no sencillas ni. Ajá. Doy respuestas simples, no digo que sea sencillo. Pero tenemos que trabajar en la causa raíz. ¿Qué es la causa raíz? Insisto, la cultura. La cultura. La cultura. Piénsale. Sí, digo, ¿cómo lo hacemos sin dar ese brinco evolutivo que nos vaya a llevar, digo, 20 años, 10 años? Digo, es que es complicado. Sí, digo, creo que una de las principales cosas que hay que generar cultura es a veces incluso convertirte en el enemigo público número uno de la organización, que no es una culturalmente no está enfocada a la calidad, ¿no? No quiero ser mártires ni se les ocurre. Pero digo, creo que es bastante ¿cómo no hacerlo tan doloroso? Yo creo que esa sería la pregunta que quisiera que pudiéramos responder. Y que todos quisiéramos escuchar así de claro. Ay, mira, no hay respuestas, vuelvo al mismo, no hay respuestas sencillas, hay respuestas simples. Todo lo que vale la pena en esta vida te va a doler. Entonces, si queremos simplificar a qué sería lo más sencillo, fácil, rápido, no lo sé, copia y pega a rajatabla las herramientas, implementa las herramientas que acabo de mencionar sin cuestionar. Y eso te va a garantizar, no lo digo yo, lo dice la experiencia, que vas a tener un sueño tranquilo. Pero bueno, ahorita hablando de esto es preguntarte, ¿tú qué haces de diferente con tus chavos que has visto que no hacen en las demás? Justamente eso. Un ejemplo así, básico. Claro. El problema que yo identifico desde el punto de vista de cultura organizacional es que la cultura organizacional parte desde la dirección. Que me ayuda mucho que al ser nosotros formar parte de una empresa de especialidad, pues no estamos hablando de 200 personas, estamos hablando de un grupo muy selecto de especialistas, y eso nos hace muy flexibles, y eso nos hace muy ágiles para adaptarnos a los cambios. Entonces, cuando la dirección hace su trabajo correcto, desde mi punto de vista solo hay tres labores que tiene que hacer un director: la cultura, el profit y el futuro. Son los tres labores que tiene que hacer un director. ¿Y cuál es la más importante? La cultura. Y la cultura viene desde la cabeza de la organización. Entonces yo lo que trato de hacer lo más posible es ser congruente en transmitir o comunicar o actuar en los valores que definieron la empresa y conducirme bajo esos valores. Cuando la organización o cuando el resto de los elementos de la organización ven que la cabeza se conduce bajo esas consignas,
pues lo aceptan como algo como que debe de ser, ¿no? Como una norma. Volvemos al punto de las normas y las regulaciones, todo está conectado. Entonces, volvemos a lo mismo del mundo feliz, pero sí aclaro por eso de que al ser una empresa de especialidad es un poquito más ágil la comunicación y la adaptación a los cambios. Entonces, cuando se necesita hacer una corrección en la cultura, se hace muy rápido. Pero vuelvo a lo mismo, la clave desde mi experiencia dirigiendo una organización es tú como director eres responsable en primer lugar de la cultura de la organización, y de ahí todo va para abajo. Ya después está pues ganar dinero, obviamente, y luego está asegurar el futuro de la organización. Esas son las 3 únicas cosas que se tiene que enfocar un director, y la cultura siendo la guía, el faro que nos guía como organización. Esa es mi experiencia propia. No quiero decir que todo es así, que todo es muy lindo. Ese es desde mi punto de vista y mi experiencia personal lo más importante para una organización. Ok. Eso es desde ese punto de vista directivo. Sí. ¿Qué hace tu personal que hace la ejecución de tu sistema diferente? Entiendo el punto de decir la parte estratégica. Esos son los 3 puntos, los 3 highlights que debe de seguir. A final de cuentas es cultura, ganancias y futuro. ¿Eso cómo se transforma en el día a día de la gente que ejecuta tu core business? No, bueno, ese es el fundamento sobre el que se basa la organización. Sí. Obviamente detrás de una organización hay sistemas y procesos. Y los sistemas y los procesos son básicamente los otros pilares que sostienen, pero ya la ejecución de la organización. Te pongo un ejemplo a lo mejor también para hacerle un poquito más claro y ver qué diferencia hay. Por ejemplo, comúnmente en la gran mayoría de las plantas donde he estado llegan toda la gente, júntense todos los muchachitos estos, los 24,332 personas, vénganse aquí en este cuadrito de 4x4. A, B, C, estírate y aflójate, esto, aquello. Estoy dando este ejemplo muy... no sé cómo decirlo, pero al final de cuentas es lo que la cultura organizacional en la gran mayoría a veces hace. ¿Qué tipo de acciones? O sea, eso es en el principio, los primeros 5 minutos. Después, estos son los... Mira, la beta del día de hoy está así. Nuestros KPIs vamos así. Nuestro indicador de Scrum, de productividad, de costos es esto. ¿Qué diferencias hay en una cultura, aunque sea en pequeña escala, que sí ves que es marcadamente diferente contra lo que te estoy planteando? Acabas de describir lo que es común en cualquier organización, que es tener un indicador. O sea, tener indicadores. Eso creo que es el fundamento de cualquier organización exitosa o no. Tiene que partir desde para dónde vas. Sigo insistiendo en que la clave o la diferencia está en las acciones que se realizan día a día por la parte de los líderes, que es, de hecho, me acordé mucho de la plática que tuviste con el coach. Y nos vamos a meter en otro rollo porque vamos a dar vueltas sobre qué es un buen líder. Eso es lo que trato de comunicar. A fin de cuentas, todo este rollo de la cultura parte del liderazgo. No necesariamente tiene que ser la posición directiva, sino que todos de alguna manera en algún punto de nuestra carrera o en algún punto de nuestras responsabilidades lideramos un equipo o lideramos un proyecto. Entonces sigo insistiendo en que la clave está en la cultura que comunica el liderazgo. E insisto, no necesariamente tiene que ser la dirección, sino todos. Entonces, por eso que quiero insistir en que es la congruencia de los valores y el propósito de la organización. Creo que esa es la clave que distingue a otras organizaciones. Ser congruente con ser, ¿cómo le llaman los coaches? La accountability, ¿no? La accountability. Vamos a responder a lo que creemos como organización. Y por eso le estoy dando vueltas, es la cultura.
que viene del liderazgo, no necesariamente la dirección, del liderazgo de la organización. Y si no me creen, revisen el episodio donde no me acuerdo qué número de episodio, pero platicaste con el coach sobre el liderazgo. Me encantó ese episodio, por cierto. Creo que fue después del de la ética, entonces estuvo ahí apenas. Entonces tienen tarea. Lean, lean, revisen. Y para mí el liderazgo en la organización es el fundamento del que parte la cultura, la que sea. Siendo la cultura de calidad, siendo una cultura de lo que sea, la cultura parte del liderazgo de los líderes de la organización. Vuelvo a lo mismo, no les puedo dar una receta. No creo que haya forma de dar una receta. No hay receta. O sea, al final de cuentas, si lo queremos ver como la receta del éxito organizacional, pues va a ser como si nos pidieran un CPK de un proceso especial. Buena analogía, sí, claro. Sí, no es una cosa. No es una cosa. Tiene muchas variables, tienes que ver, ser capaz de visualizar muchas áreas, incluso desde los proyectos, cómo inician, cómo nacen, qué permiten. O sea, claro. Digo, eso es un tema que después lo vemos, porque si no, nos vamos a hacer muy extensos aquí. Digo, no hay una receta, tienes que ver y trabajar para encontrar el cisne negro. Incluso desde la parte cultural y de calidad. Totalmente de acuerdo, creo que esa es la conclusión. Sí, digo, siempre hay que estar preparado para lo que va a pasar. No esperemos que pase. Que va a pasar. Exacto. Ya no es cuestión de si va a pasar o no, sino es cuándo va a pasar. Me gusta. Y si no estás preparado para eso, vas a tener problemas. Y entender que ese enfoque implica ver varios elementos, porque hoy platicamos de muchas cosas, hoy platicamos de personal, hoy platicamos de máquinas, hoy platicamos de liderazgo. Nunca se me hubiera ocurrido terminar hablando de esto, pero ese es el punto, no es tan simple, no es una sola cosa. No, y al final la respuesta tan sencilla que se soltó al inicio del episodio es lo que quiera el cliente, ¿no? Claro. Al final de cuentas, todo eso implica lo que quiere el cliente. Saber qué es lo que el cliente quiere, claro. Los requisitos del cliente, al final de cuentas. Sí. O sea, todo eso va y se deposita en lo que quiere el cliente. Así es. Bueno, cerramos el círculo. Se logró. Se logró y pues obviamente vamos a cerrar también este episodio, no sin antes, ya sabes, 2 recomendaciones para fomentar la lectura. 2 porque ya di una. Les recomiendo mucho El Cisne Negro de Nicolás Taleb. Es un librazo, como dijo Esaú. Está denso como la fregada, pero vale la pena porque sí te voltea. Y después de hacer esa lectura, o cualquiera de Nicolás Taleb, porque luego está Antifrágil, por ejemplo, está todavía más denso, no volverás a ver el mundo de la misma manera, y eso es bueno. Entonces esa es la primera recomendación que ya le hicimos. ¿Alguna otra recomendación? Algo que no tiene nada que ver, pero me acordé mucho de los libros de Cal Newport. Hay uno que me gusta mucho que se llama algo de work. Algo de trabajo. Cualquiera de este autor es muy bueno porque habla mucho de los distractores que tenemos en la vida, sobre todo de cómo la tecnología se supone que nos ayuda a ser más eficientes y al final se están volviendo en nuestros propios demonios y somos cada vez más ineficientes en nuestro trabajo, dispersos tal vez, justamente por la cantidad de ruido excesivo. Y él plantea un deep work, ya me acordé, deep work. Él plantea una acción sumamente drástica, corta con todo, y vas a ver cómo tu vida cambia en el sentido de el enfoque que puedes darle, y no solo a tu trabajo, sino a tu vida. Entonces, cualquiera de Cal Newport, muy recomendable. Deep Work es el más común. Y por último, me gustaría recomendar, el último que leí, Discomfort, ¿cómo se llama? Es Michael Easter. Michael Easter es el autor, nada más tiene un par de libros y habla sobre el exceso de comodidades que tenemos el día de hoy y cómo nos ha hecho muy blanditos.
de que ahorita pues así estamos sentaditos en nuestro clima controlado, y como ese exceso de comfort, de crisis comfort se llama, comfort crisis, perdón, como esa serie de confort nos está haciendo medio inútiles, e incluso nos está haciendo débiles mentales, débiles físicos y hasta infelices. Habla de temas bien profundos sobre la muerte, por ejemplo, sobre la comida, cosas tan sencillas como el movimiento, de cómo evolucionamos como personas para estar en constante movimiento y cómo nos estamos matando el día de hoy, pasando 8 horas en una oficina. O sea, nos estamos literalmente matando, considerando la evolución de la mecánica del humano, de estar todo el tiempo moviéndose, cazando. Entonces también te replantea un poquito sobre realmente esta vida que tenemos o que llena de conforts realmente nos está haciendo bien. La respuesta de una vez se las digo es no nos está haciendo bien, pero lo plantea de una manera muy amigable. Es muy cagado el güey, cómo habla, y sobre todo lo fundamenta en muchísimas lecturas previas, muchos estudios, está muy bien fundamentado. Entonces lo recomiendo mucho. Michael Easter, de Comfort Crisis, buenísimo. Y ya con eso Hoy más que suficiente, ¿no? Sí, no, sí. Ese y cualquiera de Nicholas Taleb y cualquiera de Cal Newport, recomendadísimo para vivir un poquito con mayor satisfacción. Lo vamos a ver, a ver qué tal están. Va. Están. Bueno, Víctor, gracias otra vez por haber aceptado venir otra vez. Es un gusto enorme. Pues ya casi nuestro cliente predilecto aquí en el Templados Entre Cafés. Muchísimas gracias, y seguramente lo van a seguir viendo, no lo tengan duda. Pláticas muy amenas con el buen Víctor, y ya pronto vamos a ver qué más podemos armar con Víctor y alguien más, ¿no? Siempre es un gusto estar aquí, Sabo. Muchas gracias por considerarme. Y pues, ahora sí, muchas gracias. Estamos en contacto. Síganos en todas las redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar a ti si quieren algún consulta, chamba o lo que sea? Claro, a nuestra compañía GTS Pyrometry Experts nos puedes encontrar en todas las redes. Estamos principalmente en LinkedIn, ahí publicamos mucha información, tratamos de comunicar, y en nuestro blog, en la página globalthermalsolutions.com. Pues ahí lo tienen por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Pues por favor. Ahí están. Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta este momento. Y si no, pues ahí nos ven en los clips. ¿Vale? Nos vemos. Bye. Buenas noches. Uga.